Hola, ¿cómo les va? Buenos días, un gusto de estar con ustedes. Acá continuamos con lo que venimos haciendo ya de hace un tiempo, compartiendo la Biblia, conociendo los libros. Eh, es un trabajito muy lindo para todos nosotros, para ir conociendo en profundidad o medianamente cada uno de los libros, así cuando los leemos podemos tener una capacidad mayor para entenderlos, comprender el mensaje que nos quiere transmitir. Como la semana anterior estuvimos viendo algunos libros del Nuevo Testamento, quiero retomar algunos del Antiguo Testamento. Y justo hoy la liturgia de la Eucaristía propone como primera lectura el libro de los Proverbios, así que vamos a conocer este libro. El libro de los Proverbios reúne una colección grande de refranes, sentencias, máximas, exhortaciones, enigmas, alegorías. Todas están atribuidas a Salomón. Y esto no es casualidad porque según la tradición judía, Salomón es uno de los grandes sabios. Se, se lo atribuyen a él alrededor de 3.000 sentencias máximas de sabiduría, según el libro de Primera de Reyes, y lo mismo más de 1.000 poemas también con una impronta de la sabiduría. Inclusive para el pueblo de Israel la sabiduría de Salomón superaba la sabiduría de los pueblos orientales y del mismo Egipto, que en aquel momento estaba en el esplendor de su gloria. El género literario propio del libro de los Proverbios es una alegoría o sentencia breve y directa, que transmite una verdad que es útil para la vida. Siempre vamos a encontrar esto en todas las sentencias del proverbio. Es decir, lo que dice transmite una verdad, de una alegoría, con una sentencia, siempre breve, pero que transmite una verdad que sirve para la vida. Y esto es algo muy importante, porque le sirvió como conductor moral para el pueblo de Israel, para la formación en la moralidad, en los valores, en los compromisos sociales, ciudadanos, políticos, inclusive también religiosos. Este género literario del aforismo, de las sentencias, se ve influenciado en el pueblo de Israel por la sabiduría del Antiguo Oriente, de la sabiduría de Egipto. El pueblo de Israel supo recibir eso y usarlo creativamente para su propósito e incluirlo dentro de su vivencia de fe. Inclusive en el mismo libro de los Proverbios nosotros vamos a encontrar sentencias máximas de autores extranjeros que no pertenecen al pueblo de Israel. Y es muy curioso esto porque Israel siempre fue muy cuidadoso, protector de su propia costumbre, sus propias tradiciones, celoso de lo ajeno. En cambio, en el libro de los Proverbios encontramos cómo se vale también. Y esto se debe a la influencia grande que tuvieron estas culturas ancestrales y toda su sabiduría en la conformación de la sabiduría popular del pueblo de Israel. El libro de los Proverbios se encuentra dentro de la sección de la Biblia que se llama Los demás escritos, donde están también dentro de los demás escritos los libros sapienciales, ¿no? Donde se transmite, se da a conocer la sabiduría y la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Todo en el libro de los Proverbios, lo que ahí está escrito, el autor sagrado recogió sabiduría en las palabras de los sabios del momento. No es un libro estrictamente, digamos así, religioso, como pueden ser los profetas, donde Dios habla directamente, donde el pueblo habla con Dios. No tiene esa impronta. Tiene un montón de sentencias, de máximas, de parábolas inclusive, que van a transmitir una sabiduría. Pero todo eso tiene una intención teológica atrás, es decir, habla de Dios. ¿Y cuál es entonces la visión teológica del libro de los Proverbios? Es que Dios es el creador de todo y todo lo hizo con sabiduría. Es más, el autor va insinuando que si el ser humano busca en la naturaleza las huellas de Dios, va a encontrar el camino para vivir bien la vida y llegar así a conocer a Dios, descubrirlo y amarlo. Aparece mucho esta idea de el Dios es el creador de todo. El libro comienza y termina con una expresión que nosotros conocemos muy bien en el Nuevo Testamento. De hecho, es uno de los dones del Espíritu Santo, el tema del temor de Dios.
está muy latente, a pesar de que el libro parece profano, está muy latente esta idea del temor de Dios. Y el temor de Dios en el libro, como en general lo entendemos, no se refiere a tenerle miedo a Dios, sino es una reverencia filial, es reconocer que Él es el creador de todo y que sabiamente lo ha hecho todo para que nosotros, al tener contacto con eso, la naturaleza, los seres humanos, todo, podamos encontrarlo a Él y así descubrirlo como nuestro Señor. Para el autor del libro de los Proverbios es muy importante que el que lee el libro pueda encontrar el orden establecido por Dios. Es decir, él al leer las sentencias, las máximas, los refranes que van a ir apareciendo ahí, va a ir encontrando un orden que lo estableció Dios y que lo va a ayudar, si, cuando encuentra ese orden, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con eso? Cuando el hombre encuentra ese orden, cuando lo descubre, que este orden está impreso como una huella en la naturaleza, la sabiduría es sacada de ahí, de la realidad del mundo en el que vivimos, entonces el hombre puede tener una actitud buena, puede alcanzar la felicidad, puede alcanzar la plenitud de su vida, se va a comportar de una manera digna en medio de sus contemporáneos, será buena persona, hará el bien, evitará el mal. Es decir, en la práctica esa sabiduría termina siendo una conducta moral buena. Si la vive bien, por supuesto. Por eso el contenido teológico de este libro, para aquel momento y también para nosotros hoy, es muy importante. Y repito esto porque muchas veces no los leemos, ¿no? Pero aparece ahí un montón de frases, refranes, sentencias, máximas, que van a ayudarnos a vivir mejor en todos los órdenes de la vida, porque el libro apunta a todo, no hay clase social, distinción de sexos, no hay apunta a todo. Y los temas que toca son sobre la familia, las relaciones interfamiliares, padre con hijos, esposos, hermanos, jefes y empleados, cómo se debe comportar el hombre con respecto a la actitud de la vida, del trabajo, del descanso. Toca todos los temas. Y todo eso va a ayudar cuando, conociendo esta sabiduría, cuando el hombre la puede conocer, la va a llevar a tener una conducta moral buena para vivir la felicidad, para alcanzar la felicidad, para vivir bien la vida. Este es el cometido de este libro y el ideal que quiere proponer el autor cuando redacta el libro inspirado por Dios. Hay dos características que vale la pena tener presente cuando leemos el libro. Primero, que es muy individualista, busca el bien personal nada más. Solo le preocupa que si el hombre hace bien esto, aquello, según la sabiduría de Dios que es transmitida a nosotros ya de la naturaleza y las demás personas, entonces el hombre alcanzará la felicidad, recibirá el premio por ser bueno. Esto que estaba presente en los demás libros sapienciales, ¿no? La remuneración por lo bueno de ahora o lo malo de ahora, ¿no? En vida nosotros pagamos lo bueno o lo malo. Esta imagen, esta impronta fue superada por el Nuevo Testamento. Nosotros en el Nuevo Testamento no se aprecia tanto lo individual y lo personal, sino lo comunitario. Lo primero que hace Cristo cuando comienza su predicación es conformar el grupo de los apóstoles, va a hablar de la comunión, si bien lo personal sigue siendo importante, pero no es lo único. El camino de salvación ya no es solo personal, sino que cada persona lo realiza en una comunidad. Y el libro de los Proverbios, repito, tiene una impronta muy grande en lo personal, en lo individual, que es superada por el Evangelio. Y el otro asunto que les decía que es curioso y llama la atención, que todos estos valores que transmite el libro de los Proverbios fue asumido por el cristianismo. Vamos a encontrar en las cartas de Pablo, en los demás escritos del Nuevo Testamento, en la conducta y en la vida práctica de los cristianos de los primeros tiempos, valores que si uno empieza a indagar, a inspeccionar, va a llegar al libro de los Proverbios. Claro, porque eso estaba tan marcado en la vida del pueblo de Israel, en el pueblo judío, que el cristianismo, al salir de ahí del judaísmo, llevó esos valores a la vida cristiana. Y que si nos ponemos a prestar atención también son los que nosotros vivimos también en el día de hoy. Por eso les quiero compartir dos proverbios que a mí me parecieron muy lindos, solo a modo de ejemplo para terminar el video. Dormir un poco, dormitar otro poco, descansar otro poco de brazos cruzados, te va a ir mal. Así te llegará la pobreza como un salteador y la miseria como un hombre armado.
¿Se dan cuenta? Lo que le decía, ahí hay una verdad importante que va a servir en la vida. ¿Qué está queriendo decir? Hay que trabajar. No se puede estar todo el día al pepe sin hacer nada. Se descansa lo necesario, pero hay que trabajar. Y el otro, el proverbio, y es uno de los proverbios de Salomón, que a mí me pareció muy, muy lindo y con una sabiduría de fondo muy grande para nosotros en este tiempo. Fíjense, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el prójimo. No podemos vivir aislados. Necesitamos compartir con otro. Compartiendo con el otro somos mejores. Cuando nos aislamos, cuando perdemos de vista el otro, nos empobrecemos, no servimos, podemos decir así. Eh, Así como el hierro se afila con el hierro, el hombre con el trato con el prójimo. Bueno, que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga a todos.